Eres socio fundador y director general de Procura Regulatory Consulting. Enrique, gracias por estar aquí. Gracias, Gonzalo. Víctor. Gracias. Les quiero pedir primero un comentario sobre la noticia que se conoció en los primeros minutos de hoy sobre este descubrimiento, este yacimiento petrolero en el sureste mexicano, el primero de empresas privadas derivado de la reforma energética, Gonzalo. Sí, de hecho Zama es uno de los más interesantes prospectos. Cabe recordar, y eso es muy interesante, ese fue producto de la licitación de la 1.1, el primer esfuerzo que se hace de licitación en el nuevo modelo petrolero mexicano. La gente poco recuerda de que ese fue el único bloque competido. Ese fue un bloque donde el consorcio de Sierra, de Talos y de Premier termina ganando justamente porque oferta una regalía adicional muy alta, mientras que la petrolera de Statoil, la noruega, se queda un tantito abajo al ofertar más compromiso de trabajo. En ese caso eran dos pozos adicionales. Talos no había ofrecido eso, y ahí nos está mostrando básicamente el potencial que tiene esto. Hay algunas notas por ahí, creo que vale hacer la aclaración, que dicen de que es el segundo exploratorio. No, en realidad ya había habido un descubrimiento anterior, que es el de Amoca, por Eni, que fue hace aproximadamente un mes. Pero ese fue un pozo delimitador de un pozo ya descubierto. Ese es básicamente confirmaba un potencial mayor de lo que se esperaba. El de hoy, el de Zama, el de hoy, el de Zama, es el primer Wildcat, el primer esfuerzo exploratorio, ahora sí que a terreno nuevo que se hace. Es una de las mejores noticias que se ha escuchado y un ejemplo palpable de los beneficios de la reforma. Enrique. Sobre esa misma línea, yo creo que tenemos que acostumbrarnos al éxito de la reforma en sentido de que cada vez va a haber más noticias como estas, esperemos que así sea, rompiendo récord también como lo hicieron en las rondas de nuevos y mejores y mayores descubrimientos. Ahora, en esa línea, la ronda 2.2 pues tuvo un porcentaje de éxito alto, el 70%, 7 de los 10 bloques licitados. Eso habla también del potencial petrolero que hay en el país, sobre todo en esa región, Gonzalo. Es muy interesante, y aquí hay que ponerlo siempre en su contexto para no perder de vista las cosas. La realidad es de que son unos proyectos más complicados porque estamos hablando de proyectos de gas con líquidos, pero la cuenca... Aceite y gas. Exactamente, aceite y gas, sobre todo condensados, más que nada los líquidos del gas, no tanto la presencia del aceite. El problema es de que, por ejemplo, esta que es nuestra mayor cuenca gasífera que tenemos, que es la zona de la cuenca de Burgos, pues los económicos compiten directamente con el gas de importación que podemos traer de la región más productiva, que es el sur de Texas, toda la parte del shale que está sacando. La expectativa era baja. Hace apenas la semana pasada en el foro del financiero presidente de Oil and Gas, había justamente el presidente de la CNH, Juan Carlos Cepeda, había hablado de un 30%. La industria más o menos andábamos entre un 25 y 35%. Ver estas ofertas que aparte fueron sumamente agresivas, vimos no solamente uno, vimos al menos 4 ofertas máximas, llegando al límite, y en uno de los casos, al menos en la de la mañana, que se tuvo que llegar al criterio de desempate de ver quién ponía más dinero en la mesa. Una cosa bastante interesante, estamos viendo una competencia real, estamos viendo que los límites, y eso es una cosa interesante porque eso es uno de los cambios con respecto al año pasado, estamos viendo límites, no vamos a ver cosas de 80% de regalía, no, vamos a ver un 25% para que las empresas sean más serias y se comporten de acuerdo a la realidad del mercado. Claro. Enrique. Pues sobre esa misma base, lo que viene es lo que, por ejemplo, el doctor Rangel en su momento, ex comisionado de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, señaló que era el futuro de México, el gas. No hay vuelta atrás. Veremos justamente un nuevo auge de la industria petrolera mexicana a través del gas. Le preguntaba ahora al subsecretario sobre el precio del gas, si es competitivo para el reto que representa este tipo de proyectos, Gonzalo. Precisamente Enrique y yo lo platicábamos ahorita fuera de cámara, que ese es el mayor reto que van a encontrar estos primeros proyectos que están echándose a andar en la zona de Burgos. Por ejemplo, aquí, y esta es una percepción que habíamos tenido del mercado, era básicamente que en la anterior licitación que había sido hace 2 semanas, los bloques que habían licitado en aguas, que eran principalmente de gas, no habían tenido tanto interés, habían sido bloques que habían quedado desiertos. Por eso el feeling del mercado es que estos no iban a tener tanto éxito. Lo que estamos viendo acá es que son empresas con un perfil diferente, con capacidades diferentes y con un gran apetito de riesgo. A la hora que justamente la Secretaría de Hacienda puso los límites, les está cortando de que se vayan de boca. Estamos apenas en un mercado incipiente que apenas está empezando a dar esos primeros prometedores pasos,
pero hay que esperar un poquito para ver esos resultados. Claro. Y sí, el precio del gas ha estado muy castigado, pero la expectativa es que se recuperen. Hay algunos analistas que prevén que se puedan recuperar 25 o 30%. Justamente la fórmula mágica de la industria petrolera es paciencia y saber esperar el momento adecuado para poder insertarse esos proyectos. Creo que ese es el mensaje que estamos recibiendo del mercado, que que se va a apostar a mediano o largo plazo a tener un mercado de gas mucho más grande que el que estamos ahorita viviendo. Ahora ha habido una curva de aprendizaje muy importante si pensamos en la ronda 1.1, Gonzalo, el año pasado, de acá, o sea, creo que el escenario es totalmente opuesto. Estamos hablando básicamente también, y eso es, y creo que hoy es el momento adecuado para hacerlo, de hacer, y lo dijiste muy bien, un corte de caja. Y dentro de ese corte de caja hay que aplaudir lo que han hecho tanto la CNH, lo que ha hecho la Secretaría de Energía, lo que ha hecho Hacienda. La primera licitación, la 1.1, fueron solamente 3 bloques porque había un valor mínimo requerido de 40%, completamente fuera de mercado. Si ese límite hubiera sido un poco menor, como lo estamos viendo al día de hoy, hubiéramos tenido cerca de 5 bloques. Ya hubiera mejorado y tendremos quizá hoy nuevos descubrimientos, pero nunca lo vamos a saber. Hoy estamos viendo un avance, muchos avances en los contratos que van haciendo cada día más ágiles, más competitivos internacionalmente para que logre ser, porque eso es una parte fundamental y a veces se nos olvida. México está compitiendo con inversiones. Ya viene la ronda de Brasil en octubre, Estados Unidos va a ser en noviembre otra ronda. Ante eso está haciendo México. Los compromisos de inversión que está asegurando ahorita, por ejemplo con las ofertas máximas, asegurando pozos, esos van a ser los diferenciadores en que México siga siendo un país importador o que tenga otras opciones de suministro, incluyendo la producción no solo de Pemex, sino de privados. Podemos hablar de un éxito del sector de hidrocarburos, Enrique, con lo que ha pasado hoy. Digo, nada más me limito a lo que ha pasado hoy, el anuncio del descubrimiento del yacimiento, el porcentaje tan alto de asignación en la ronda 2.2, llegar al criterio de desempate en la ronda 2.3, nos decía Sergio, triple empate en la quinta área licitada. Justamente lo comentábamos también fuera de cámara hace un momento, es como para que estuviéramos proporcionalmente hablando en el ángel, porque las últimas 24 horas en el sector petrolero mexicano han sido noticia tras noticia tras noticia positiva y no veo que vaya a bajar esto a corto plazo, así va a ser. Ahora esto implica pues que también se van a traer grandes inversiones, ¿no? Eso es lo positivo, eso es una cadena, lo explicaba el subsecretario ahora, ¿no? O sea, hay que pensar en inversiones, en empleos, en fin, todo lo que genera esto, pues hay que verlo como algo positivo. Y también, como siempre, y coincido con todo lo que dijo el subsecretario, pero hay que verlo en su justa medida. Por ejemplo, ahorita estamos viendo muchos campos, muchos pozos comprometidos y eso va a requerir fuerza de trabajo, eso sin duda. Pero no son tan grandes las inversiones comparado, por ejemplo, con un proyecto de aguas profundas, con Trión, que son 11,000 millones de dólares. Claro. Trión solito estaríamos hablando de la suma, mucho más de la suma que estamos viendo del día de hoy. Es completamente superior. Eso en su justa dimensión. Sin embargo, y creo que apunta muy bien el subsecretario, no solamente es la sección petrolera la que se ve beneficiada, se va a ver en el transporte del personal que vamos a ver, en la vivienda, la alimentación, se hace un círculo virtuoso de este efecto multiplicador que vamos a ver en zonas muy deprimidas actualmente en el país, como es toda la parte del norte de Coahuila, Tamaulipas, que van a ver una reactivación económica. Siguen habiendo retos muy importantes, el de la seguridad no lo podemos soslayar de ninguna forma, pero se van a poder hacer cosas, los incentivos están ahí, ahora tenemos que meter el trabajo. Para ir cerrando, Enrique, ¿cuál sería una conclusión de tu parte después de lo que hemos visto hoy y de las noticias que hemos tenido? Yo creo fundamentalmente de que con todas las lecciones aprendidas de esta ronda, tendríamos que estar pensando en un ajuste de hacer un desempate, un mecanismo de desempate un poquito más atrevido, pero como bien lo platicábamos también afuera. ¿Atrevido en qué sentido? Buscar nuevos mecanismos que nos den mejores, claro. Exactamente. Llevar a lo último la competencia. Así es, ya la tenemos, está aquí. Pero también, ¿para qué modificar lo que no está descompuesto? ¿No? Claro. A mí sí me gustaría ver algún reto adicional. Y algo también que llama la atención es que en estas licitaciones mucha participación de empresas mexicanas. Es correcto, es correcto. ¿Verdad? Aquí, si te fijas, por ejemplo, Iberoamericana es básicamente la suma de Cobra, la española, con Monclova. Monclova es de las primeras que empezó a hacer cosas en Burgos mediante los contratos de servicios múltiples en el 2004. Tienen su bloque, han aprendido de ese conocimiento, de esa experiencia previa, y ellos sí tenían una muy buena forma de saber cómo hacer las cosas y qué encontrar ahí abajo.